Aquí les traigo una historia que parece sacada de una película, pero que ocurrió en una boda real en las afueras de Barcelona. El sol brillaba con intensidad aquel día de junio, mientras los invitados se acomodaban en la pequeña iglesia decorada con flores blancas y cintas doradas. Entre ellos estaba el doctor Andrés Méndez, un viejo amigo de la familia del novio, quien había asistido más por compromiso que por verdadera cercanía con la pareja. La novia, Lucía, radiante en su vestido de encaje, caminaba por el pasillo del brazo de su padre. Los murmullos de admiración inundaban la iglesia. Todos los ojos estaban puestos en ella, incluidos los del doctor Méndez, quien, a diferencia del resto, no admiraba el vestido o la belleza de la joven, sino que observaba algo que nadie más parecía notar mientras la ceremonia avanzaba. El médico no podía apartar la mirada de un pequeño detalle en el cuello de Lucía. Un leve cambio de coloración, casi imperceptible bajo el maquillaje, pero inconfundible para sus ojos entrenados. 20 años como especialista en dermatología le habían enseñado a reconocer ciertos signos, y lo que veía le inquietaba profundamente. La incomodidad crecía en su interior. ¿Debía intervenir? ¿Era apropiado interrumpir uno de los momentos más importantes en la vida de una persona? Quizás estaba exagerando, pensó. Sin embargo, cuando llegó el momento de los votos y vio cómo Lucía se tocaba inconscientemente aquella zona del cuello por tercera vez, supo que no podía quedarse callado. Si alguien conoce algún impedimento para que esta unión se realice, que hable ahora o calle para siempre, pronunció el sacerdote. Un silencio sepulcral invadió la iglesia. El doctor Méndez apretó los puños, dudando. Los segundos parecían eternos. No era un impedimento para la boda, pero sí podría ser algo crucial para la vida de Lucía. Finalmente, con el corazón latiendo aceleradamente, se puso de pie. Los invitados voltearon sorprendidos, algunos indignados. El novio lo miró con incredulidad. Lo siento, dijo con voz clara pero temblorosa, necesito hablar con la novia. Es urgente, es sobre su salud. El murmullo de asombro se extendió como pólvora. La madre del novio se llevó las manos a la boca, horrorizada. El padre de Lucía dio un paso adelante, protector. ¿Qué significa esto?, preguntó con tono amenazante. El doctor Méndez avanzó por el pasillo, consciente de que todos lo juzgaban. Soy médico, explicó, y he notado algo en el cuello de Lucía que requiere atención inmediata. La novia, confundida y avergonzada, lo miró fijamente. ¿De qué está hablando?, preguntó, mientras su mano volvía inconscientemente a aquella zona de su cuello. El doctor se acercó y, con delicadeza, señaló el área que había estado observando. Esta marca no es normal, dijo en voz baja. Y podría ser más grave de lo que parece. Lo que el doctor Méndez había visto, y lo que sucedió después, cambiaría para siempre el curso de aquella boda y la vida de todos los presentes. Lucía permaneció inmóvil, sus ojos verdes fijos en los del doctor mientras los invitados contenían la respiración. Carlos, el novio, rompió el tenso silencio acercándose protectoramente a Lucía. ¿Qué está pasando? ¿Qué cree que ha visto?, preguntó con una mezcla de preocupación y molestia en su voz. El doctor Méndez pidió hablar en privado, pero Lucía, con la determinación que siempre la había caracterizado, negó con la cabeza. Dígame aquí mismo, doctor. Estos son mis seres queridos, no tengo secretos para ellos. El médico dudó por un instante antes de explicar. He notado una asimetría y decoloración en su cuello que podría ser indicativa de un problema tiroideo, posiblemente un nódulo que requiere evaluación urgente. Su voz profesional contrastaba con la emotividad del momento. Lucía palideció, recordando súbitamente los pequeños síntomas que había estado ignorando durante meses, el cansancio inexplicable, los cambios de humor, la dificultad para dormir. Los había atribuido al estrés de organizar la boda, descartándolos como algo temporal. Carmen, su madre, se acercó rápidamente. Mi niña, ¿por qué no dijiste nada? Sus palabras salieron entrecortadas mientras tomaba las manos de su hija entre las suyas. No quería preocupar a nadie, mamá, respondió Lucía con voz apenas audible. Pensé que pasaría después de la boda. El padre de Lucía, un hombre normalmente serio y reservado, sorprendió a todos cuando se dirigió al sacerdote. Padre, ¿podríamos tomar un receso? Mi hija necesita un momento. Su voz, generalmente firme, ahora temblaba ligeramente. El sacerdote asintió comprensivamente, y Carlos guió a Lucía hacia la pequeña sala lateral de la iglesia. El doctor Méndez lo siguió, mientras los invitados comenzaban a murmurar, divididos entre la preocupación y la confusión. En la intimidad de aquella pequeña habitación, el médico explicó que durante sus años como especialista había visto casos similares. Mi hermana presentó síntomas parecidos hace 5 años, reveló. Por eso pude reconocer los signos. En su caso, la detección temprana marcó la diferencia. Carlos, aún sosteniendo firmemente la mano de Lucía, preguntó, ¿qué sugiere que hagamos ahora? Llevamos 2 años planeando este día, pero nada es más importante que la salud de Lucía. El doctor sacó su teléfono. Tengo un colega especialista en el Hospital Central.
Podría llamarlo ahora mismo para que te reciba mañana a primera hora. Lucía miró hacia la puerta cerrada, consciente de los 80 invitados que esperaban al otro lado. Su mente viajó hacia atrás, recordando a su abuela, quien había fallecido tras una larga batalla contra el cáncer. Había sido detectado demasiado tarde. El miedo se instaló en su pecho, oprimiéndolo. No quiero arruinar nuestra boda, susurró mirando a Carlos, lágrimas amenazando con caer. Carlos besó suavemente su frente. Nada está arruinado. La ceremonia puede esperar. Tú eres lo único que importa. La madre de Carlos, quien inicialmente había mostrado indignación ante la interrupción, ahora estaba en la puerta de la sala, con expresión transformada. Mi hermano tuvo algo similar, dijo. Resultó ser benigno, pero los médicos dijeron que fue una suerte detectarlo a tiempo. Su voz, normalmente autoritaria, ahora era suave, comprensiva. El padre de Lucía, quien siempre había admirado la determinación de su hija, la abrazó con fuerza. Cariño, decidamos juntos qué hacer. Estamos todos contigo, pase lo que pase. Mientras el tiempo parecía detenerse en aquella pequeña sala, la tensión y el miedo se mezclaban con el amor y la preocupación. Lo que había comenzado como el día más feliz en la vida de Lucía ahora se transformaba en algo completamente inesperado. Lucía tomó una decisión que sorprendió a todos. Con renovada determinación, se secó las lágrimas y declaró, vamos a continuar con la ceremonia. Cuando las protestas comenzaron, levantó una mano para silenciarlos. Este diagnóstico posible no va a robarme este día. Mañana iré al hospital, pero hoy nos casamos. La firmeza en su voz convenció al grupo, aunque el doctor Méndez insistió en hacer la llamada a su colega antes de regresar a la ceremonia. Mientras marcaba el número, Carlos se acercó a Lucía, susurrándole al oído, siempre has sido la persona más valiente que conozco. Te amo por eso. Al regresar a la iglesia, un silencio espectral recibió a los protagonistas. El padre de Lucía tomó la palabra, explicando brevemente que habría una pequeña preocupación de salud que atenderían al día siguiente, pero que hoy celebrarían el amor. Sus palabras, cargadas de emoción, devolvieron cierta normalidad al ambiente. La ceremonia continuó, aunque ya nada era igual. Cada palabra del sacerdote parecía tener un significado más profundo. Los votos de en la salud y en la enfermedad provocaron lágrimas entre los presentes, conscientes ahora de la realidad que posiblemente enfrentaría la pareja durante la recepción. Lucía mantuvo una sonrisa que apenas ocultaba su preocupación. El doctor Méndez se le acercó discretamente. Mi colega te recibirá mañana a las 8. Traeré los resultados lo antes posible. Esa noche, mientras los invitados bailaban ajenos a la tormenta interior que enfrentaban los novios, Carlos y Lucía compartieron un momento a solas en el jardín del hotel. ¿Recuerdas cuando nos conocimos?, preguntó Carlos, entrelazando sus dedos con los de ella. Estabas discutiendo con el bibliotecario por un libro que ambos queríamos. Lucía sonrió ante el recuerdo. Y terminamos leyéndolo juntos en aquella cafetería. Superamos eso, y superaremos esto también. Juntos. La noche pasó como un sueño borroso. A la mañana siguiente, en lugar de partir hacia su luna de miel, la pareja se dirigió al hospital. La madre de Lucía insistió en acompañarlos, pero ellos prefirieron ir solos. Es nuestro primer desafío como matrimonio, explicó Carlos. En la sala de espera, el tiempo transcurría con una lentitud agonizante. Otros pacientes iban y venían mientras ellos permanecían allí, aferrados a sus manos como si fueran un salvavidas en medio de un océano tempestuoso. Finalmente, una enfermera los llamó. El especialista, un hombre mayor de mirada amable, examinó cuidadosamente el cuello de Lucía. Definitivamente hay un nódulo que requiere evaluación, confirmó. La palabra biopsia flotó en el aire como una sentencia. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. La biopsia fue programada para 3 días después. La espera era insoportable. Lucía alternaba entre momentos de optimismo y episodios de profundo miedo. Carlos canceló todos sus compromisos laborales y no se separó de ella ni un instante. El doctor Méndez llamaba diariamente, proporcionando información y apoyo. Mi hermana pasó por lo mismo, repetía, como un mantra tranquilizador. Está perfectamente bien ahora. La noche anterior a la biopsia, Lucía no pudo dormir. A las 3 de la madrugada, Carlos la encontró sentada en el balcón de su apartamento, contemplando la ciudad dormida. Tengo miedo, confesó finalmente, dejando caer el muro de fortaleza que había mantenido. No es justo. Acabamos de empezar nuestra vida juntos. Carlos se sentó a su lado en silencio, abrazándola mientras ella finalmente liberaba todos los temores contenidos. Sus lágrimas mojaban la camiseta de él, quien también luchaba por mantener la compostura. El día de la biopsia amaneció con una lluvia suave que parecía reflejar el estado de ánimo de todos. En la sala de procedimientos,
Lucía apretó la mano de Carlos una última vez antes de que lo hicieran esperar fuera. Pase lo que pase, recuerda que ya ganamos. Encontramos el amor verdadero, le dijo mientras el médico preparaba el procedimiento. Explicó que los resultados preliminares estarían en unas horas, pero el análisis completo tomaría días. Lucía cerró los ojos, intentando controlar su respiración. La aguja se acercaba a su cuello cuando el doctor Méndez irrumpió inesperadamente la sala, con expresión alterada y un sobre en la mano. «Esperen», exclamó. «Hay algo que tienen que saber antes de continuar». El especialista detuvo el procedimiento y miró al doctor Méndez con evidente irritación. «Doctor, estamos en medio de una biopsia. ¿Qué significa esta interrupción?» El doctor Méndez, aún recuperando el aliento tras haber corrido por los pasillos del hospital, extendió el sobre. «Revisé el historial familiar completo de Lucía anoche. Hay algo crucial que puede cambiar todo el enfoque diagnóstico». La tensión en la sala era palpable. Lucía, aún recostada con la aguja suspendida a centímetros de su cuello, intentaba captar cada palabra. El especialista tomó el sobre con recelo y examinó su contenido mientras el silencio se extendía como una sombra. «¿Esto está verificado?», preguntó finalmente, su tono profesional mezclado con incredulidad. «Personalmente contacté al médico de la abuela materna», confirmó el doctor Méndez. «Los análisis originales estaban archivados en una clínica rural. Pasé la noche localizándolos». El especialista se volvió hacia Lucía, su expresión transformada. «Necesitamos realizar pruebas adicionales antes de proceder con la biopsia. Esto cambia nuestro protocolo». Mientras tanto, Carlos esperaba atormentado en la sala de espera, completamente ajeno a lo que ocurría. Cuando vio salir a Lucía acompañada por ambos médicos, su corazón dio un vuelco. «¿Qué pasó? Ya terminaron». «No hemos realizado la biopsia», explicó el especialista. «Necesitamos hacer estudios hormonales primero». El doctor Méndez encontró información relevante en el historial familiar de Lucía. Durante las horas siguientes, Lucía fue sometida a una serie de análisis sanguíneos mientras la incertidumbre crecía. El doctor Méndez explicó que la abuela de Lucía había presentado síntomas similares 4 décadas atrás, pero el diagnóstico final había sido diferente al cáncer que eventualmente desarrolló años después. «Esto podría ser hereditario, pero no necesariamente maligno», explicó con cautela. «El problema es que los síntomas se manifiestan de manera muy similar al principio». Esa tarde, la pareja regresó a casa sin respuestas concretas, solo con la promesa de resultados en 48 horas. La espera resultó aún más angustiante que antes. Lucía intentaba distraerse organizando las fotos de la boda que ya habían comenzado a llegar, pero cada imagen le recordaba aquel momento en que su vida había dado un giro inesperado. «¿Y si nunca hubiera asistido el doctor Méndez?», reflexionó en voz alta mientras observaba una fotografía donde aparecía el médico entre los invitados. «Quizás habríamos partido a nuestra luna de miel sin saber nada». Carlos la abrazó por la espalda. «Pero asistió. Y estamos enfrentando esto juntos, como prometimos». La noche antes de recibir los resultados, los padres de ambos insistieron en cenar todos juntos. Intentaron mantener conversaciones normales, pero la preocupación se filtraba en cada silencio, en cada mirada. «Mi hermana mayor tuvo algo parecido», comentó repentinamente el padre de Carlos, sorprendiendo a todos. Era un hombre de pocas palabras, especialmente sobre temas personales. Los médicos estaban convencidos de que era grave, pero resultó ser una condición tratable. Vivió hasta los 92. Lucía le agradeció con una sonrisa temblorosa. Aquella noche, mientras intentaba conciliar el sueño, recordó a su abuela, una mujer fuerte que le había enseñado a enfrentar los problemas de frente. «Somos como árboles», solía decirle. «Las tormentas nos doblan, pero no nos quiebran». A la mañana siguiente, la llamada del hospital llegó más temprano de lo esperado. El especialista quería verlos de inmediato. El tono neutro de la recepcionista no revelaba nada, aumentando su ansiedad. En el hospital, les hicieron esperar en un consultorio privado en lugar de la sala común. «Mal presagio», pensó Lucía, apretando la mano de Carlos hasta dejarla blanca. Cuando finalmente entró el especialista, venía acompañado no solo por el doctor Méndez, sino también por una doctora que no habían visto antes. La seriedad en sus rostros hizo que Lucía contuviera la respiración. «Los resultados son complejos», comenzó el especialista, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Hemos consultado con la doctora Martínez, quien es experta en casos como el suyo». La doctora Martínez dio un paso adelante, sosteniendo una carpeta con los análisis. «Lucía, hemos encontrado algo en tus resultados que coincide con un patrón muy específico. Es extremadamente raro, pero
En ese momento, la puerta se abrió bruscamente y una enfermera entró con expresión alarmada. «Doctor, necesitamos que venga inmediatamente. Los resultados finales acaban de llegar del laboratorio y hay una discrepancia crítica con los preliminares». El especialista tomó el nuevo informe, lo leyó rápidamente y su rostro cambió por completo. «Esto es extraordinario», murmuró el especialista, pasando el informe a la doctora Martínez, quien lo examinó con la misma expresión de asombro. El doctor Méndez se acercó, leyendo por encima del hombro de su colega, y dejó escapar un suspiro audible. El silencio se extendió como una niebla espesa mientras los médicos intercambiaban miradas. Lucía, incapaz de soportar un segundo más, exclamó: «Por favor, digan algo. Lo que sea». El especialista se sentó frente a ella, adoptando un tono calmado que contrastaba con la tensión del momento. «Lucía, no tienes cáncer». Carlos dejó escapar un sollozo de alivio, pero la expresión del médico indicaba que había más. Sin embargo, lo que hemos encontrado es igualmente significativo. La doctora Martínez intervino. «Tienes una condición endocrina hereditaria extremadamente rara llamada síndrome de Basedow-García. Solo hay documentados unos 50 casos en todo el mundo». Abrió una carpeta con imágenes médicas. «Causa nódulos tiroideos que imitan a tumores malignos, pero son completamente benignos». El doctor Méndez continuó: «Es por esto que insistí en revisar el historial de tu abuela. Sus síntomas coincidían perfectamente, pero en su época esta condición ni siquiera tenía nombre. Fue diagnosticada erróneamente». «Entonces, ¿estoy bien?», preguntó Lucía, aún incrédula. «No exactamente», respondió el especialista. «Esta condición requiere tratamiento, pero no es mortal ni remotamente tan grave como temíamos. Con medicación apropiada, llevarás una vida completamente normal». Carlos abrazó a Lucía con tanta fuerza que casi la levantó del suelo. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de ambos, mezclándose en un abrazo que parecía contener todo el miedo y toda la esperanza de los últimos días. «Hay algo más», añadió la doctora Martínez, interrumpiendo suavemente el momento. «Esta condición tiene una particularidad que explica por qué se manifestó justo ahora». Los tres miraron a la doctora, expectantes. «El síndrome de Basedow-García suele activarse con cambios hormonales significativos». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Los análisis muestran inequívocamente que estás embarazada, Lucía. De aproximadamente 5 semanas». La noticia cayó como un rayo en medio de la sala. Lucía y Carlos se miraron, atónitos. No habían planificado tener hijos tan pronto, querían viajar primero, establecerse en su nueva casa. «¿Embarazada?», repitió Lucía, llevándose instintivamente una mano al vientre. El doctor Méndez sonrió. Las hormonas del embarazo aceleraron la manifestación del síndrome. Irónicamente, tu bebé nos ayudó a detectar tu condición mucho antes de lo que habría sido posible en otras circunstancias. Carlos, aún procesando la noticia, comenzó a reír entre lágrimas. «Pasamos de pensar que teníamos la peor suerte del mundo a descubrir que somos los más afortunados». 3 semanas después, con Lucía ya bajo tratamiento, la pareja organizó una pequeña celebración para agradecer a todos los que los habían apoyado durante aquel trance. El doctor Méndez era el invitado de honor durante la cena. Lucía levantó su copa de jugo. «Quiero brindar por los signos inesperados que cambian nuestras vidas. Y por las personas que saben interpretarlos». El doctor Méndez, visiblemente emocionado, confesó algo que había guardado hasta ese momento. «Hay algo que deben saber. Mi hermana, de quien les hablé, en realidad no existe». Un murmullo de confusión recorrió la mesa. «Inventé esa historia para darles esperanza en un momento difícil. Lo que no les dije es que yo mismo tuve cáncer de tiroides hace 15 años. Por eso pude reconocer los signos en tu cuello, Lucía». El silencio que siguió a esta revelación fue roto por Carlos. «Entonces no interrumpió nuestra boda por casualidad o por ser buen médico. Lo hizo porque sabe exactamente lo que significa recibir ese diagnóstico». «A veces las cicatrices nos permiten ver con más claridad», respondió el doctor, tocando inconscientemente su propio cuello. «Y a veces las historias más difíciles tienen los finales más inesperados». 6 meses después, cuando Lucía daba a luz a una niña perfectamente sana, el doctor Méndez estaba entre los primeros en visitarla. La pequeña, a quien llamaron Esperanza, dormía plácidamente en los brazos de su madre. «Si no hubiera asistido a nuestra boda», reflexionó Lucía mientras el doctor sostenía a la bebé, «quizás ahora mismo estaríamos enfrentando un diagnóstico mucho más grave, y esta pequeña no estaría aquí». El doctor Méndez sonrió, recordando cómo había dudado en ponerse de pie en aquella iglesia. A veces,
Los momentos más decisivos de nuestras vidas dependen de las decisiones más difíciles. Y a veces, lo que parece una interrupción desafortunada resulta ser el comienzo de algo hermoso. El tiempo pasó con esa mezcla de rapidez y lentitud que solo los nuevos padres conocen. Para el primer cumpleaños de Esperanza, Lucía y Carlos organizaron una pequeña fiesta en el jardín de su nueva casa. Entre los invitados, por supuesto, estaba el doctor Méndez, quien llegó con un osito de peluche con un pequeño estetoscopio de juguete. ¿Quién sabe? Tal vez siga los pasos de su padrino, bromeó Carlos mientras servía limonada fresca. El médico había aceptado ser el padrino de la pequeña, forjando un vínculo que iba mucho más allá de la relación médico-paciente. Lucía observaba la escena desde la cocina, su condición completamente estabilizada con el tratamiento adecuado. Las revisiones semestrales se habían convertido en parte rutinaria de su vida, pero ya no las enfrentaba con miedo sino con gratitud. Cada visita al hospital era un recordatorio de lo afortunada que había sido durante la celebración. La madre de Lucía se acercó al doctor Méndez. «Sabe, doctor, siempre me pregunto qué habría pasado si usted hubiera decidido no decir nada aquel día. Si hubiera pensado que no era su lugar interrumpir». El médico contempló a Esperanza, quien daba sus primeros pasos tambaleantes persiguiendo burbujas de jabón. Honestamente, dudé hasta el último segundo. En 20 años de profesión, nunca había hecho algo así. Pero hay momentos en la vida en que debemos seguir nuestra intuición, incluso cuando parece inapropiado. La noticia del caso excepcional se había extendido en círculos médicos. La doctora Martínez había publicado un artículo sobre el síndrome de Basedow-García, destacando cómo el embarazo temprano de Lucía había acelerado los síntomas, contribuyendo significativamente a la literatura científica sobre esta rara condición. Lucía había dado permiso para compartir su historia, esperando que pudiera ayudar a otras personas. Esa noche, después de que los invitados se marcharon y Esperanza dormía profundamente, Lucía y Carlos se sentaron en el porche, contemplando las estrellas con tazas de té caliente. ¿Recuerdas cuando pensábamos que nuestra vida perfecta había sido arruinada?, reflexionó Carlos, entrelazando sus dedos con los de ella. Lucía asintió. Y ahora no puedo imaginar una vida diferente. Es curioso cómo lo que parece una tragedia puede transformarse en algo precioso. La pareja había decidido crear una fundación para ayudar a familias enfrentando diagnósticos médicos inesperados. La llamaron Signos Inesperados, en honor a aquella marca en el cuello de Lucía que el doctor Méndez había detectado en su boda. Nuestro segundo aniversario se acerca, mencionó Carlos. Esta vez sin interrupciones médicas, espero. Lucía sonrió. No sé, esas interrupciones pueden resultar bastante afortunadas. Un mes más tarde, durante la celebración de su aniversario, sorprendieron a todos anunciando que esperaban su segundo hijo. El doctor Méndez, al enterarse, les regaló un libro sobre medicina preventiva con una dedicatoria que decía: «Para la familia que me enseñó que a veces, las mejores historias comienzan con una interrupción». La vida de Lucía y Carlos había tomado un camino completamente diferente al que habían imaginado aquel día de su boda. Su historia, que comenzó con un momento de terror e incertidumbre, se había transformado en un testimonio de esperanza, intuición y segundas oportunidades. Mientras veían crecer a su hija y esperaban la llegada de su segundo bebé, a menudo reflexionaban sobre cómo un pequeño signo, notado por la persona correcta en el momento preciso, había cambiado el curso de sus vidas para siempre. Y el doctor Méndez, quien en un principio había dudado en hablar, ahora daba conferencias a estudiantes de medicina sobre la importancia de la observación clínica y el valor de seguir el instinto profesional, incluso en las circunstancias más inusuales. A veces, solía decir, el verdadero heroísmo médico no está en las grandes cirugías o en los tratamientos innovadores, sino en atreverse a ver lo que otros pasan por alto. La historia del doctor de boda y la marca en el cuello se convirtió en una de esas leyendas que se comparten entre colegas y estudiantes, un recordatorio de que la medicina, como la vida misma, a veces depende de los detalles más pequeños y de las decisiones más valientes.